solución, pues tenemos que entrar a escoger una de ellas y que escogiendo una de ellas teníamos que entrar a formular unos objetivos y que a partir de allí, de la formulación de esos objetivos, teníamos que adelantar 4 estudios básicos y que esos estudios básicos era el análisis de mercado, el análisis técnico operativo, el análisis económico financiero y el análisis socioeconómico. Que básicamente me preguntaban que cuál de esos 4 estudios era el más importante. Entonces yo decía, mire, los 4 estudios tienen igual importancia. ¿Qué sucede? Que el análisis de mercado y el análisis técnico operativo son el soporte para poder construir el análisis económico financiero. O sea, se vuelve como un requisito inecuánime que yo haya construido primero el análisis de mercado y el análisis técnico operativo para poder hacer ese análisis económico y financiero. Y que el análisis socioeconómico va de la mano con el análisis de mercado. ¿Por qué? Porque en ese análisis socioeconómico, una vez definido esa población que se va a beneficiar del proyecto, definida en el análisis de mercado, yo voy a poder, dentro de ese análisis económico, poder estudiar esas variables que influyen en el comportamiento de ese mercado. Por eso yo le digo, mire, Colombia es un país de tradiciones, un país de costumbres, gracias a Dios, y que eso también yo lo debo analizar en este análisis socioeconómico, porque eso juega un papel muy importante. Mire, y somos tan así que ya hay gente, ayer fue el día de la ceniza, que comenzaba la famosa cuaresma, y hay gente preocupada preguntando que si ya con las vacunas se va a poder desarrollar la Semana Santa y los viajes y todo eso. ¿Por qué? Porque son nuestras costumbres, son nuestras tradiciones. Que yo digo, y gracias a Dios, somos un país que todavía guarda eso. Entonces, eso lo tengo que analizar. Esos estudios, pues, sencillamente, me deberían llevar a dónde, o me deben llevar a dónde, a poder sacar un resumen y unas conclusiones. Y es allí donde yo digo que los objetivos deben de ser flexibles, y flexibles en el sentido de que una vez realizado este resumen y conclusiones, yo entro a revisar esos objetivos y es allí, solamente en ese momento, donde yo puedo entrar a hacer los ajustes necesarios a esos objetivos. Yo puedo iniciar con unos objetivos claramente definidos, pero estos estudios me pueden decir, mire, haga estos ajustes en los objetivos, porque una vez analizado estos 4 aspectos, podemos encontrar de que el objetivo más vale se debe encaminar hacia tal parte. Y ya, cuando yo haga eso, cuando yo haga esa revisión, entonces ya entro a tomar la decisión si aborto o sigo adelante con el proyecto. Eso está claro, creo, porque eso lo vimos a los 8 días. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bueno, entonces, hablábamos de las fases de los proyectos. Y esa fase de los proyectos, pues no es más que otra cosa, sino que reúne todo lo que hemos venido hablando en estas 2-3 semanas que llevamos de clase. Y decimos, mire, todo parte ¿con quién? Con la necesidad. Y si yo parto de esa necesidad, que es el... Qué pena, profe, ¿se me podría hacer un favor? ¿Me devuelve un momentico la otra diapositiva? ¿Aquí? Sí, señor. Ya, muchas gracias. La necesidad se convierte en la plataforma de lanzamiento de los proyectos. Y decimos que las necesidades siempre van a estar presentes. ¿Por qué? Porque los seres humanos, los seres sociales, siempre vamos a tener necesidades. Y es más, y yo decía, Maslow las clasificó en 5 categorías. Y esas necesidades siempre van a estar presentes. Lo que va cambiando, ¿qué es? Es la manera en cómo nosotros vamos a satisfacer
esas necesidades. Y entonces esa manera que nosotros buscamos de entrar a satisfacer esas necesidades son las que dan origen a los problemas y a las alternativas de solución, a las diferentes formas que nosotros buscamos para entrar a satisfacer esas necesidades. Y es allí donde nacen las ideas. Lo peor que le puede pasar a uno es tener una sola idea. Entre más ideas tenga yo para satisfacer, o entre más opciones tenga yo para satisfacer una necesidad o satisfacer un problema, es mucho mejor. Ahora, y es allí donde yo entro a la evaluación de esas ideas para dar paso a la formulación y evaluación de proyectos que necesariamente tiene unas etapas, que son las etapas de preinversión, las etapas de prefactibilidad y los estudios de factibilidad. Una vez realizado esto, pues yo ¿qué hago? Colocar en marcha la idea escogida, el proyecto escogido, y es allí donde inicia la parte de gerencia del proyecto. Para después, una vez puesto en marcha, entrar a evaluar esos resultados y evaluar esos resultados en cuanto al impacto que han causado en esa sociedad, en esa población que se está beneficiando de ese proyecto. Ahora, el proyecto puede ser positivo si se logró satisfacer la necesidad, negativo si no se logró satisfacer esa necesidad, ¿cierto? O puede ser de que ese proyecto impactó a la sociedad, no satisfizo la necesidad plenamente, sino que por el contrario, la modificó y dio paso a un nuevo proyecto. Por eso decimos que los proyectos no son permanentes. Por eso decimos que los proyectos son unidades temporales. ¿Por qué? Porque no hay ningún proyecto que dure para toda la vida. El único proyecto que debe durar para toda la vida es el matrimonio. Pero hay algunos que dicen, mire, yo en esta relación no voy a llegar a ningún Pereira. Esta relación es tóxica. ¿Y qué hacen? Abortan ese proyecto porque no se están alcanzando los resultados. ¿Estamos? Listo. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué viene? Viene lo siguiente. Usted me dice, mire, ¿cómo generar una idea de proyecto? ¿Cómo generar una idea de proyecto? Algunas personas yo los escucho y dicen, quiero invertir, pero no sé en dónde. Quiero presentar un proyecto, pero no sé qué proyecto. Te decimos, mire, en esto de la competitividad, nosotros nos encontramos que estamos en un mundo dinámico. ¿Sí o no? ¿Es un mundo dinámico? Claro, profe. ¿Sí? ¿Es un mundo competitivo? Claro. Supremamente competitivo. Es un mundo competitivo. Entonces, mire, yo les digo una cosa. Aquí hay administradores, hay financistas, hay ingenieros. Y ustedes hoy en día se tienen que estar preguntando una cosa. Ustedes se tienen que estar preguntando una cosa. ¿Qué deben estar preguntando ustedes? Que si realmente soy competitivo con los que son mis colegas, pero a la vez es competencia. Claro. ¿Cuál es el efecto diferenciador que tengo yo frente a los demás? ¿Cuáles son mis competencias? El valor agregado que puedo tener. Claro, usted se va a graduar y va a ser un ingeniero más, va a ser un administrador más, va a ser un financiero más. Entonces, mire, con el cuento de la pandemia nos hemos encontrado que hay muchas empresas que han cerrado sus puertas, que han quebrado. Entonces, y la pregunta de uno es, y la gran culpa se la echan a la pandemia.
yo digo, la culpa no es de la pandemia. ¿De quién es la culpa? Las empresas por no tener visión, porque desde noviembre y diciembre del 2019 ya se está sabiendo que eso iba a llegar acá a Colombia y si hubieran tenido visión se hubieran preparado un poquito más. Miren, la culpa ha sido de los propios empresarios, porque nos ha faltado esa visión, como tú dices, no hemos sido estratégicos. Esta palabrita. Y la gran diferencia entre la gran empresa y las pequeñas empresas o los negocios es que las empresas grandes utilizan la planeación como la ruta de crecimiento y de sostenibilidad. Nosotros encontramos negocios y pequeñas empresas que no responden sino al día a día. Y no hay esa visión. Mire, yo tengo mi hijo, estudia fisioterapia. Y en estos días estábamos hablando y yo le decía, bueno, ¿tú qué aspiras? Vos te gradúas y esperas ir a ser contratado por una EPS o por un centro de recondicionamiento o para trabajar o qué. Entonces me decía no. Y no, con él, ¿qué he pensado y qué he soñado? Y en eso estamos trabajando tanto él como yo. Que el día de mañana, una vez se gradúe, no estamos esperando ni que se gradúe. Estamos esperando es poder, hasta antes de que se gradúe, montar que se ocupe un local que tenemos por allá y montar ahí un centro de reacondicionamiento, pero no, así sea pequeño, una especie de un consultorio terapéutico donde se haga consulta y se pueda hacer acondicionamiento bueno, yo no soy muy hábil en eso de extremidades superiores, extremidades inferiores, manguito rotador, todas esas cosas así. Yo le digo, y eso te va dando a conocer y te va dando práctica y va a ser la ruta de partida para el día de mañana poder montar algo bien grande. Y la idea es que él no salga con un título a esperar ser contratado, sino que salga con un título a mirar, a hacer el mismo, a hacer su carrera el mismo. Entonces yo le digo, mire, y eso es lo que ha motivado. Muchas empresas han quebrado y la pandemia es un factor, pero algunos no están preparados. Y pongo el ejemplo a nivel personal. Mire, a nivel personal, muchas personas les ha ido mal con lo de la pandemia, porque han perdido su trabajo, sus negocios han venido a quiebra, los rendimientos no daban. Y yo le digo, ¿y dónde está la preparación? ¿O a dónde está esa planeación que usted dijo que uno debe tener ante un evento de crisis? ¿Dónde está ese colchón? Bueno, y yo sé que algunos de ustedes de pronto tienen familias o tienen familiares que han sido golpeados económicamente por esto de la pandemia y que han logrado subsistir un tiempo, pero que al final dijeron ya no más, tiramos la toalla. Pero mire, es mucho más fácil salir de una crisis cuando se tiene un plan. Mire, nosotros en la familia teníamos un proyecto de inversión y le dijimos, empezó esta la pandemia y gracias a Dios no habíamos empezado. Dijimos, venga, dejémoslo quieto. Esperemos a ver cómo se va a comportar esto. Y dejamos esa inversión quieta. Dijimos, esperemos. Y más, todavía no la hemos ejecutado. Dijimos, mire, esta reactivación económica no se va a dar en el 2021. El 2021 todavía va a estar golpeado por el sector, por esto llamado COVID-19. Y efectivamente, todavía, por más que nos quieran insistir que hay una recuperación económica, todavía no la hay. Y hay un periodo de incertidumbre bastante alto. Entonces yo me voy a ponerme a gastar los pocos ahorros que tengo haciendo una inversión que muchas veces no son inversiones, sino que algunas veces son gastos.
Mire, en época de pandemia yo veía a la gente corriendo, me tocó ver personas peleándose ahí en el costo por queriendo entrar a comprar unos televisores. Yo decía, hombre, no, es que está muy barato y lo podemos pagar con tarjeta de crédito. Hombre, si usted no sabe si el día de mañana va a tener trabajo, si va a tener ¿por qué se va a endeudar? Mire, los bancos andan desesperados llamando a la gente para que la gente tome crédito de libre inversión, con tasas, créditos de libre inversión con tasas del 0.71%, súper bajas. Si usted es inteligente, este no es el momento para usted salir a endeudarse. ¿O estoy mintiendo? ¿O alguien quiere aportar algo? Sí, lo de las tasas sí. De hecho, al 0.68 también he escuchado. Sí, pero, o sea, la idea es que usted se endeude y este no es el momento. Dependiendo, yo creería, profe. Ahora, la única manera que usted se endeude es que tenga una muy buena oportunidad para invertir, o sea, que tenga una muy buena opción y endeúdese. Es de lo único, pero que la catalogue como inversión. Mire, yo tengo sí, exactamente. Mire, yo tengo un tener primo. Por lo menos un capital de riesgo, pues decir, listo, yo tengo este capital y voy a pedir una inversión. O sea, voy a pedir un préstamo, pues. Mire, yo tengo un primo, un familiar. Tipo es pensionado por invalidez. Paga arriendo. Esposa e hija. Y sale corriendo en el mes de octubre y se endeuda por 5 millones de pesos. Dice, pues que son 5 millones apenas. Sí, son 5 millones por una persona que gana de pensión 1 millón de pesos, le descuentan seguridad social, le quedan como en 900. Y de ahí tiene que pagar arrendo. Y se endeudó para comprarse un televisor. Yo decía, bueno. Y en estos días me decía la mamá que estaba penando porque tenía que hacerse unos exámenes particularmente y que sencillamente no tenía plata porque no le quedaba. Pues coja, frote el televisor y que el televisor le dé billete. ¿Por qué? Porque es que eso es un gasto. Se endeudó para gastar. Usted endeúdese para invertir. Pero, profe, eso no hace parte también de lo que tú llamabas ahorita, como hacías alusión a la idiosincrasia, a la cultura. También eso hace parte, yo noto, ¿no? Yo noto que el colombiano es muy dado a eso, sobre todo en la región Pacífico del país. Mire, lo que pasa es que hay dos cosas, ¿no? Algunas veces para conseguir hay que endeudarse. ¿Sí? Pero yo vuelvo y repito, endeudémonos para invertir, no nos endeudemos para gastar. Entonces, un ejemplo, hay personas que se van a ir de viaje y dice, metámonos un tarjetazo, compremos los tiquetes con tarjeta de crédito. Yo digo, ¿eso qué es? ¿Un gasto o una inversión? Un gasto. Es un gasto. Es un gasto. Es un gasto. Yo decía, no, espérate, pues yo voy a meter con mi tarjeta de crédito para gastar. No, vámonos de rumba. Listo, metamos de rumba. Un botello de aguardiente, venga, yo pago con tarjeta. ¡Tin! Pues lo que está haciendo es endeudarse para rumbear. Pero si a mí me dicen, mire, una camioneta que vale, un ejemplo, una camioneta que vale 50 millones de pesos y la persona la está vendiendo por necesidad y me la está dando en 30 millones de pesos,
pero yo no la tengo, yo no tengo esa plata, yo voy y le digo al banco, venga, présteme los 30 millones de pesos y voy y la compro. ¿Por qué? Porque usted sabe que la puede vender más cara. Porque sabe que, y es una inversión o un gasto. Una inversión. Una inversión. Inversión. Mire, por allá por donde yo tengo por donde tenemos, mi familia tiene la finca. Una pareja se estaba divorciando, y dijo, vendamos un lote muy bueno que ellos tenían. ¿Y cuánto lo van a vender? 35. Me metí en el negocio, lo saqué en 32 millones de pesos. Un lote con agua, luz, todos los servicios. Listo. En estos momentos, Uy, profe, ¿en dónde es el lote tan bueno? ese lote no se vende por menos de 60 millones de pesos. Y nos metimos tres personas. Yo no tenía toda la plata. Nos metimos tres. No con el objetivo de construir. Nos metimos con el objetivo, tengámoslo ahí un tiempito, que eso se va a valorizar y lo vendemos. Engorde, se llama eso. Lote de engorde. Sí, entonces es una inversión. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó endeudarme. Salir, menos mal tengo crédito, tengo una buena carta crediticia. Salí, digo, listo, venga, pum. Y ahí voy. Entonces, son inversiones. Entonces, muchas veces nos toca que endeudarnos. Pues yo digo, endeúdese para invertir. No se endeude para gastar. Entonces, ser estratégicos. Entonces, bueno, ser estratégicos me lleva a mí a qué cosa. Miren, ser estratégico me lleva a mí, primero, poder identificar la población que se va a beneficiar de ese proyecto, a la cual podemos llamarle consumidor en su momento dado, que son las personas que van a estar. Y ese consumidor o esa población que se va a beneficiar de ese proyecto, a los cuales uno la llaman población vulnerable para algunos, ¿sí? Maneja un contexto social y cultural. Listo, yo digo, mire, cada región tiene nuestro contexto social y cultural. Lo que pasó en Colombia con lo de la vacuna, nosotros aquí celebramos todo. Y no sé, creo que aquí... Espera, yo miro a ver una cosa. Mire, aquí celebramos hasta que nos separamos. Aquí celebramos un divorcio. Yo no hice fiesta. Porque es nuestro contexto, eso es nuestra cultura. Entonces uno dice, bueno, mire. Y entonces dentro de ese contexto social y cultural, yo debo también examinar 6 contextos, los cuales no puedo dejar de un lado. Uno, que es el contexto industrial, el contexto ambiental, el contexto tecnológico, el contexto económico, el político y el legal. Dentro del contexto industrial, ¿qué tengo que entrar a revisar? Primero, mi proyecto dentro de qué contexto industrial se va a realizar. Sector primario, sector secundario, sector terciario. Va a estar dentro del sector salud, dentro del sector empresarial, dentro del sector comercial, en fin. Y tengo que entrar a revisar hacia dónde va eso. Ustedes en administración ven una asignatura que se llama prospectiva. Y en prospectiva, ¿qué hacen? El análisis de los diferentes contextos. Lógico. Yo, dentro de ese contexto industrial, pues tengo que entrar a revisar hacia dónde va, cuáles son las nuevas tendencias. ¿Sí? Y ahora, ese contexto industrial está siendo mediado, y lo voy a hablar en gran parte, con el contexto tecnológico. ¿Qué está sucediendo? Por ejemplo, el sector de la imprenta se está viendo golpeado. Entonces, un ejemplo, diarios como El País, como El Tiempo, como El Espectador, tuvieron que dar ese
ese viraje. Ya aquellas instalaciones robustas donde funcionaba el país, o donde funcionaba el tiempo en Bogotá, o donde funcionaba el espectador, pasaron a ser monumentos de las ciudades. Ya eso cambió. ¿Por qué? Ahora el señor periodista trabaje desde su casa, levante su columna desde su casa, nos manda, el editor está desde la casa, lo único que hace es revisar, dar la aprobación, si ese artículo está para ser publicado y listo. Hay que mandar a la imprenta. ¿Cuál mandar a la imprenta? Ya los diarios dieron la transformación y pasaron a qué. Hoy en día, ¿quién lee el periódico físicamente? Usted dice, me voy a leer el periódico. Entonces, no, nadie, profe. Eso todo está en Twitter. En el computador. Para mí era un orgullo. Muchas veces cuando estaba joven y bello y todavía vivía en mi casa, que me iba a rumbear y llegaba a la madrugada, muchas veces yo veía a Pepe, 5 de la mañana, tirando el periódico al balcón de mi casa. Y mi papá se levantaba a tomarse el café, sentado en la sala, a leerse el periódico. Profe, yo estoy muy viejita, yo todavía lo hago. ¿Cómo? A mi casa todos los días llega el periódico todavía. Y es una tradición bonita, ¿sí o no? Sí, y todos los días en la mañana me siento a tomarme mi café antes del desayuno, mientras se despierta mi hijo, mi bebé. Antes de que se despierte, yo estoy leyendo el periódico. Y es bueno, y es un momento, mire, a los que no han tenido oportunidad de hacerlo, yo sí tuve esa oportunidad, es un momento como de relax, de tranquilidad, mejor dicho, es un momento único. Y con un buen café al lado, ¿para qué más? Entonces, mire, es esa transformación, manejado por el contexto industrial, manejado por el contexto tecnológico. Y ahí es donde uno dice, pero ¿cuántos de los jóvenes están dispuestos a hacer eso? A sentarse un domingo en la mañana a leer el periódico. ¿Por qué? Porque a nuestros jóvenes de hoy en día les da pereza leer. Y si nosotros comparamos el hábito de lectura de nuestros antepasados con los jóvenes de hoy en día, nuestros antepasados se lo llevan lejos. Mi papá tiene 22 años y mi papá es de las personas que le dice, ve, tráeme un libro y lee. Y a él no le ha gustado meterse en el cuento de la tecnología. A él le gusta escoger el libro y mi papá es feliz. Y en el año puede leer 3, 4 libros. Y no estamos hablando de libritos de 30 páginas. Se puede leer libros de 500 hojas. Y es feliz. Pero son contextos. Mire, y vuelvo y le digo, ese contexto industrial y ese contexto tecnológico. Aquí en Cali, hace unos cuantos años, en las estaciones de gasolina, en las estaciones de servicio, estaban promoviendo el autotanqueo. Una vez yo iba por la avenida Sexta y me estaba quedando como sin gasolina y entré a una estación de esas y autoservicio. Entonces me bajé, la bahía estaba sola, me bajé, programé la máquina y dije, aquí a diferencia de otras, hay que ir hasta una casilla, hasta una cosa y decir, mire, estoy en la estación en la bahía 4 y voy a tanquear, un ejemplo, 20.000 de gasolina corriente. Bueno, y ya le quedaba habilitada. Entonces uno que llegaba era destapaba y tanqueaba. Estaba yo en ese proceso ya tanqueando mi carro y yo observé que en la bahía siguiente a la mía había una señora de edad. Comencé yo a tanquear mi carro y la señora me dice, uy, mijo, qué mal servicio, ¿cierto? Yo le dije, ¿por qué, madre? Dice, porque llevo más de 10 minutos aquí estacionada y el muchacho no ha aparecido para que me eche la gasolina. A mí me dio risa. Entonces yo le dije, no, madre, es que esto es autoservicio. Usted tiene que bajarse, ir y pagar y venir usted misma a tanquear. Me dijo, no me jodas. La señora veía que era así toda, no me jodas. Yo ya estoy muy vieja como para estar en esos trotes. Ya a mi edad estoy es para que me sirvan, no para estar sirviendo. ¡Pum! Salió y se fue. Y entonces ¿qué sucedió?
Ahí mismo Terpel sacó unas pancartas diciendo que Terpel promovía el trabajo, no al autoservicio. Y eso se volvió un caballito de batalla, y Terpel comenzó a ganar, a incrementar sus ventas solamente por eso. ¿Qué les tocó hacer a esa empresa? Que esa era la Etsu. Pues, ese proceso le tocó que abortarlo. ¿Por qué? Porque ese contexto social y cultural en nuestro país no da para eso. No daba. Y estamos hablando también aquí, fuera de ese contexto social y cultural, lo estamos enlazando con un contexto tecnológico y un contexto industrial. Yo decía, chistoso. ¿Por qué? Porque vamos a otro país, y en otro país si nos bajamos y tanqueamos nuestro carro. Profe, pero ¿a qué se debe eso? Porque yo también he pensado en que, bueno, muchas veces por cultura, por costumbres, las personas aquí no hacen ciertas cosas que nos podría, digamos, hacer avanzar en materia de cultura. Como por ejemplo eso, como por ejemplo de bajarse el carro y uno mismo ponerse la gasolina. Muchas veces uno aquí se queja porque uno no está acostumbrado de eso. ¿Cómo hacer uno para llegar a esos niveles? Sabiendo que la misma señora que le da pereza hacerlo aquí, si está en otro país, ella sí lo hace. ¿Sí me entiende? Dicen que un colombiano para tener cultura simplemente se demora lo que se demore un viaje a otro país. Porque el colombiano puede aquí no hacer algo que en otro país sí ve que lo hace, entonces él sí juicioso va y lo hace. Mire, yo me quedo aterrado. Los que han tenido la oportunidad de salir fuera del país pueden corroborar lo que voy a decir. Uno va a Estados Unidos y uno es el mejor conductor. Uno respeta al peatón, para antes de girar, no se come el semáforo rojo. ¿Por qué? Porque allá cuesta. Y allá inmediatamente las multas ni siquiera te mandan a vos a que hagas un curso ni te dan la opción de controversia. ¡Pum! Yeah. Mire, mi esposa hace 2 años que estuve en Alemania, y andaban en el carro de mi cuñada, y andaban con mi suegra. Mi suegra ya es una persona de edad. Entonces, mi esposa andaba conduciendo y le dijeron, no, pues para que la mamá no tuviera que caminar tanto, voy y traigo el carro y espérenme aquí, y aquí la recojo y salimos. Y hizo la parada para que mi suegra se subiera, pero paró en un sitio donde no podía parar. E inmediatamente estaba el agente de tránsito ahí. Le dijo, no, mire, es que es para que suba, no puede parar, tenga. Y decía mi cuñada, mira, aquí llegó la multa. ¿Cuánto? $50, de 50 euros. Mi esposa decía, uy, ¿cómo así? ¿50 euros? Bueno, sí. Y no, hay que pagarla, aquí no hay espacio para otra cosa. Listo. Pues allá nosotros, por ejemplo, en el caso de los colombianos, nosotros salimos y sabemos que las multas allá son duras y nos cuesta. Entonces uno dice, listo, pero nos metemos en ese contexto y de una vez nos adaptamos, porque sabemos que el infringir allá nos vale plata, nos cuesta. Entonces somos prudentes en eso. Entonces, a mí me da la impresión de que es problema de plata. Como nos cuesta, entonces no vamos a caer en error porque nos cuesta. Allá las reglas son bastante estrictas. Allá se maneja mucho el dinero plástico.
Entonces, si usted no quiere ir hasta adentro del market para pagarlo de la tanqueada, usted tranquilamente mete su tarjeta y ¡pum!, hace la transacción y le queda habilitada la máquina para expedirle el número de galones que usted quiere. Pero son contextos. El contexto ambiental, pues el contexto ambiental ha ganado una participación bastante importante en los presupuestos, en los proyectos. Ahora, usted no puede presentar un proyecto que atente contra el ambiente. Yo tengo un problema que yo decía medio ambiente y no, y es ambiente. Eso me regañaron esta semana, que estaba con un grupo de ambientalistas. Entonces yo decía medio ambiente. Y me decía, ¿y usted por qué habla del medio ambiente? Si el ambiente es uno solo, el ambiente no es medio. Y ya, perdón, y me dieron toda una cátedra. Y ya dije, listo, perdóneme, voy a cambiar mi chip. No voy a volver a hablar de medio ambiente, sino de ambiente. ¿Y por qué? Porque es que ese contexto ambiental, si yo elaboro un proyecto que vaya o que atente contra el ambiente, puede ser marketizado por la población y sencillamente no puede tener el mismo éxito si la población ve que es un proyecto que atenta contra el medio ambiente. Si ustedes vieron noticias, vieron a la comunidad del sur de Cali protestando porque quieren abrir una vía para favorecer a una constructora que está haciendo unos apartamentos por los lados del San Juan del Burro. Y, por ejemplo, y yo soy de los que digo a dónde hay que ir para ir a protestar, porque es que el daño ambiental es bastante grave. Y usted puede decir, pues que es una vía que va a ayudar a descongestionar la ciudad, va a ayudar a destruir, pues que es un daño ambiental. Y mire, los que montamos bicicleta, los que salimos a veces 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, y tenemos la oportunidad de pasar por ese sector, y es una vista muy bella ver cómo estos animalitos, los cuatines, salen a esa hora a buscar su alimento. Hay sectores, hay residentes de por ahí que madrugan a colocarle el alimento a esos animales, y no estamos hablando de uno o dos, estamos hablando de cantidad de patines, ardillas. Usted en esa hora, usted sale a las 5:30, 6 de la mañana y pasa por el San Juan del Burro y es un panorama espectacular. Entonces yo digo, mire, ¿y cómo nos la vamos a tirar? Es un proyecto que atenta contra el medio ambiente. Busquemos qué otras soluciones. Y la gente está allí protestando. Yo esta mañana pasé y había gente con carteles y todo eso protestando a impedir que ese proyecto se lleve a cabo. Entonces uno dice, válido, y yo fui de los que pasé y aplaudí esa protesta, porque es que no podemos acabar con esto. Entonces, mire, el protesto en los proyectos ambientales. Contexto económico, hacia dónde va el PIB, hacia dónde va el Producto Interno Bruto, el PPP, la inflación, cuál va a ser el comportamiento. Esto lo tengo que analizar aquí. El contexto político tiene que ser con toda la normatividad, hace referencia el contexto político habla de esas, y va amarrado con el contexto social y cultural. Entonces analizo todas esas variables, cómo está compuesta esa población que se va a beneficiar del proyecto, cuánto es la edad, cómo está conformado, cuántos son sus ingresos, cuáles son sus gustos. Y el contexto legal sí va amarrado con la parte normativa, porque es que yo no puedo armar proyectos que vayan a atentar contra qué, contra la parte legal, o que vayan en contravía del aspecto legal. Entonces alguien me decía, profe, ¿y por qué considera usted que la gente que presta el servicio de transporte, los piratas que nosotros llamamos, es ilegal? Si yo igual tengo mi carro y pago impuestos y tengo SOAT, yo le digo, es ilegal. ¿Es ilegal por qué? Porque no está autorizado. Usted tiene un vehículo y le llaman vehículo particular. ¿Es para quién? Y esa figura de particular es para que lo use usted, no para que lo ponga de uso público. ¿Y por qué? Porque es que los vehículos públicos
para poder funcionar dentro de lo público, dentro de ese contexto legal que se ha mandado, que debe pagar fuera de tener el SOAT, fuera de cumplir con la revisión técnico-mecánica y fuera de pagar los impuestos, tienen que cumplir con otras cosas, pagar unas pólizas de contractual y extracontractual. Tienen que estar afiliados a una empresa de transporte y a esa empresa de transporte tienen que hacer unos aportes mensuales. Y las personas que están transportando bajo esa figura no están cumpliendo con nada de eso. Y entonces, ¿para qué sirven las pólizas contractual y extracontractual? Usted se monta en un carro de esos piratas y usted está expuesto a que Dios no lo quiera, le pase un accidente, y esas pólizas contractual y extracontractual las utilizan los vehículos del servicio público para protegerlos ante cualquier eventualidad que pueda llegar a suceder. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo puedo revisar todo esto? ¿Qué estrategias tengo? Primero preguntémonos hacia dónde vamos. Pregúntese constantemente, y si usted está metido dentro de un negocio o tiene un negocio propio, pregúntese constantemente hacia dónde va ese negocio. Cuando usted le pregunta hacia dónde va ese negocio, está diciendo cuáles son las tendencias, cómo están buscando las personas hoy en día satisfacer esas necesidades. Cuando yo comienzo a buscar respuestas hacia esas necesidades, estoy generando ideas y no estoy siendo competitivo porque me estoy adelantando a aquellas personas o aquellos comerciantes o aquellos negocios o a aquella competencia que solamente está esperando qué es lo nuevo que sale en el mercado para entrar a copiar. ¿Correcto? ¿De dónde puedo ser estratégico? ¿De dónde puedo tomar ideas? Mire, de hacer viajes. Los viajes le ayudan a uno a contextualizarse. Los viajes le ayudan a uno a conocer, pero sobre todo a vivir experiencias y a recapitalizar ideas que uno puede traer y aportarlas en nuestras regiones. Mire, algunos salen de viaje y como que se desconectan, como que yo salgo de viaje y yo mantengo pensando, mira esto, eso está nuevo, esto es una idea nueva, allá en Colombia no hay esto, o en mi ciudad no hay esto. Y definitivamente, mire, yo mantenía fascinado y me habían vendido a mí la idea. No sé si ustedes conozcan el famoso río Guatapurí. ¿Saben de qué les estoy hablando? No, ¿cuál es eso? ¿Profesor de la costa Caribe? Sí, el río Guatapurí es en Valledupar, donde han firmado todas esas novelas de Escalona, Orozco, todas esas cosas. Entonces uno, y se lo presentan a uno, y yo decía, ese río Guatapurí va a ser hermoso. Claro, yo fui a Valledupar y lo primero que dije, bueno, yo quiero conocer el río Guatapurí. Claro, y la gente allá, el río Guatapurí, es el río Guatapurí, es lo mejor. Y me llevaron, y yo, vea, este es el río Guatapurí. Yo creo que mi cara lo dijo todo. Yo me quedé mirando el famoso río Guatapurí y dije, y pensaba entre mí, ¿qué tal que estos comanes conocieran Pance? Y dije, vea, Guatapurí no le da ni en los tobillos a Pance. Pero ellos defienden su río Guatapurí y es un atractivo turístico para su ciudad. Entonces uno dice, bueno, listo. Pero uno de esos viajes aprende. De las ferias internacionales, de los contactos. Mire, ustedes que se van a graduar, muchachos, ojalá tengan la oportunidad de 1 o 2 veces de cada 2 años. Los que tengan la oportunidad cada 1 año, vayan a unos congresos. Desen el viajecito de asistir a un congreso. Esos congresos son importantes porque le ayudan a usted primero a estar actualizado en el tema. Segundo, a hacer contactos, a hacer amistades. Algunas veces los congresos pueden ser malos, pero uno dice, a ese congreso va a ir fulano de tal, va a ir sultano de tal, me interesa estar allí, porque la vida es de relaciones. Yo critico mucho a algunos de mis colegas que están metidos en el cuento de la educación,
Y yo le digo, ¿vas a ir a tal congreso? No, es que la universidad no me ha dado, o no me dio el tiquete, o no me dio el dinero para ir. ¿Y por qué estás esperando que la universidad te dé? Si es algo que te va a beneficiar a ti. Ah, bueno, listo. Entonces, mire, hay que revisar eso. Ahora no es que le vayan a decir, mira, papá, es que yo me tengo que ir a viajar porque el profesor me dijo que para ser competitivo yo me tengo que ir de viaje, entonces deme plata para irme para Miami, o deme plata para irme para Madrid. ¿No? ¿Listo? ¿Puedo seguir? ¿O preguntas? Sí, ¿Preguntas? Contar que no vayan a decir, profe, papá, tengo un congreso en Ibiza, tengo que ir. No, mira que yo aspiro que todo esto pase porque tengo ganas de ir a conocer este año algo que anhelo conocer. Quiero ir a París. Quiero conocer París. Y estoy trabajando para eso. Vamos a ver si se me da el sueño. Fases y etapas del ciclo de vida del proyecto. Entonces, mire, un proyecto tiene 4 etapas. Está la etapa de preinversión, la etapa de inversión, la etapa de operación y la etapa de evaluación. Son las 4 etapas en las que está conformado un proyecto. Esas 4 etapas son las que le dan esa estructura, pero la etapa de preinversión tiene una cualidad, que esa etapa de preinversión está conformada por 3 fases. La primera de ellas, llamada la fase de perfil, la segunda llamada la fase de prefactibilidad y los otros llamados la fase de factibilidad. Normalmente los que estamos metidos en el cuento de proyectos, te hablamos de estudios de perfil, estudios de prefactibilidad y estudios de factibilidad. ¿Y en qué estamos? Pues cuando estamos o cuando ustedes escuchen cualquiera de esos conceptos, de una vez háganse la idea que el proyecto está en la etapa de ¿qué? De preinversión, que ni siquiera ha pasado a la etapa de inversión. Entonces, esas etapas, ¿sí? La etapa de preinversión es donde yo entro a analizar y hacer todos los estudios que se requieren para poder definir la problemática, las posibles alternativas de solución y la escogencia de la mejor alternativa. Entonces, esa está en la etapa de preinversión. Entonces, en la etapa de preinversión, ¿qué hago? Identifico la necesidad, cuál es el problema y las posibles alternativas de solución para escoger cuál es la mejor alternativa. Entonces, ¿qué sucede? Miren, la fase de perfil, en la fase de perfil, ¿qué se adelanta? En la fase de perfil, ¿qué hago? En la fase de perfil, identifico el problema con su necesidad y nombro las posibles soluciones, las posibles alternativas de solución o los posibles proyectos que se puedan generar para entrar a satisfacer esa necesidad. Fase de perfil. En la fase de prefactibilidad, ¿qué hago? Comienzo a hacer todos los estudios para evaluar cuál de todas esas ideas, cuál de todas esas alternativas de solución, cuál de todos esos proyectos es el más aconsejable, es el más recomendado. Y en la fase de factibilidad, cojo aquel que resultó escogido de la fase de prefactibilidad y le hago los estudios para entrar a revisar su viabilidad, cuánto cuesta, cuánto me voy a gastar, de dónde van a provenir los recursos. Todo eso lo llevo ahí en esa fase de factibilidad.
¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe. ¿Sí? Entonces, mire, yo aquí tengo un ejemplo. Entonces yo digo, mire, en la fase de perfil, te voy a poner un ejemplo. En una familia, cualquiera, nos quedamos sin trabajo, se quedó sin trabajo. Entonces, cualquiera puede decir, ¿el problema? ¿Cuál es el problema? Ah, el problema es que se quedó sin trabajo. No, señor, ese no es el problema. El problema va más allá. ¿El problema qué es? El problema fue que esa familia perdió poder adquisitivo. El problema es la pérdida de poder adquisitivo. Ah, ¿originado por qué? Ah, porque se quedó sin trabajo. Entonces, el quedarse sin trabajo se convierte en ¿qué? ¿Pasa a otro plano? ¿Cómo? En un causante. ¿Como en efectos secundarios? Como... No, en una causa. En una causa exacto, que está originando la pérdida de poder adquisitivo. Entonces, el problema es la pérdida de poder adquisitivo. Entonces, en esa etapa de perfil, ¿qué hago? Yo digo, mire, y estoy identificando cuál es el problema, la pérdida de poder adquisitivo. Entonces, dice, ¿y cuáles son las posibles soluciones que usted presenta para brindarle solución a ese problema que se le está brindando? Entonces, yo digo, en la fase de perfil, yo digo, puedo conseguir un empleo. Segundo, montar un negocio. Tercero, disminuir costos. O cuarto, vender activos. Ah, bueno, listo. Fase de perfil. Identifiqué el problema y las posibles soluciones. Entonces le dicen a usted, listo, ya identificó el problema y las posibles soluciones. Pase al estudio de prefactibilidad, como lo llaman algunos. Entonces, en ese estudio de prefactibilidad, ¿qué voy a entrar yo? A hacer los estudios que conllevan el proceso de selección. ¿Para qué? Para poder decidir cuál de estas soluciones es la mejor. Entonces, ¿qué hago? Yo le digo, bueno, comienzo. La primera solución, conseguir empleo. Entonces yo puedo decir, listo, conseguir empleo ahora está muy difícil. Segundo, me tocaría emplearme en algo para lo cual no estudié. Tercero, me van a pagar de pronto un dinero que no está acorde a lo que yo necesito. Entonces, evalúo el primero. Digo, montar un negocio. Entonces usted dice, estoy perdiendo poder adquisitivo, pero yo tengo un dinero allí, voy a montar un negocio, el éxito del negocio depende del empeño que yo le ponga. Entonces, esta idea me gusta. Disminuir costos. Entonces yo digo, listo, disminuir costos es una opción. Voy a cambiar los hijos de colegio, si antes los tenía en colegio privado, los voy a meter a colegio público. Vamos a disminuir, ya no vamos a ir a comer cada 8 días a restaurante, sino que nos quedamos comiendo en casa. Vamos a entregar tarjetas de crédito, nos vamos a quedar solamente con una sola tarjeta. Es diferentes opciones, pero puedo decir, este disminuir costos no es una opción viable porque pues no me está dando una solución definitiva a la pérdida de poder adquisitivo. Por más que disminuya costos, si no consigo una fuente de ingresos, pues sencillamente voy a seguir con el mismo problema. Entonces digo, descartado, disminuir costos. Después digo, vender activos. Entonces yo le digo, esposa mía, usted tiene un carro, yo tengo otro carro, vendamos uno de los dos para vender activos y así conseguimos recursos. Pero dentro de esa conclusión yo puedo decir, mire, esto es una solución a corto plazo porque yo vendí el carro y si no tengo fuente de ingresos, pues me los voy a seguir gastando y esa platica se acaba y te voy a seguir vendiendo cosas, pero no es la solución definitiva. Entonces yo le digo, vender activos descartado, disminuir costos descartado, me queda conseguir empleo y montar un negocio. Entonces yo digo, entre montar un empleo y conseguir un empleo,
entre montar un negocio y conseguir un empleo, me gusta más la de montar un negocio. Entonces, en el estudio de prefactibilidad, me dijo, mire, el proyecto resultante es de montar un negocio. Entonces, en ese estudio de factibilidad, comienzo a decir, listo, ¿qué negocio voy a montar? ¿Dónde lo voy a montar? ¿Cómo lo voy a montar? ¿Con qué lo voy a montar? Y etcétera. Comienzo a hacer todos los estudios que me permitan a mí determinar la viabilidad de este negocio. ¿Entendido? ¿Preguntas? Me preocupa cuando no hay preguntas. No, profe, está bien, pues esa parte está sencilla, profe. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Bueno. Entonces, ya una vez estamos hablando que todas estas fases de perfil, prefactibilidad y factibilidad hacen parte de la etapa de preinversión. Una vez cumplido esta etapa, pues paso a la etapa de inversión. Y en esa etapa de inversión comienzo, una vez tomada la decisión, decidiendo cuál es el proyecto y haber hecho el estudio de esos proyectos, de la viabilidad de ese proyecto, comienzo a trazar cuál va a ser el alcance de ese proyecto y cuáles son los objetivos propuestos para ese proyecto. Entonces ya comienzo a añadirle, bueno, cuáles deben ser los objetivos. ¿Cuál es el objetivo de yo montar un negocio? ¿Cierto? Y en ese objetivo de montar un negocio, recogiendo el caso, el ejemplo anterior, yo le digo, mire, comienzo en esa etapa de inversión a preguntarme, mire, ¿qué permisos yo necesito? ¿Cuáles son los trámites que debo hacer para sacar adelante ese proyecto? ¿Cuáles van a ser mis proveedores? ¿De dónde voy a obtener la materia prima? Comienzo a definir cuál es la estructura organizacional que yo requiero, cuál es la mano de obra. Necesito comprar maquinaria. ¿Cuánta maquinaria debo comprar? ¿Cuánto me cuesta en esa maquinaria? Comienzo a hablar de qué actores o los stakeholders de ese proyecto, quiénes son. Y comienzo a elaborar todo el presupuesto y el cronograma que se requiere para poner a rodar ese proyecto. Entonces, algunos piensan que en la etapa de inversión ya es sacar el dinero y ponerlo a rodar. No, en la etapa de inversión usted hace el cálculo de todos los recursos que usted requiere para poner a rodar el proyecto. Hasta aquí, hasta esto, el proyecto ¿está en dónde? Está en papel. Hasta este momento el proyecto es una idea, el proyecto está formulado, hasta allí no pasa nada, el proyecto está allí, escrito. Ya en la fase, en la etapa de operación, es donde yo entro en funcionamiento el proyecto y yo le digo, mire, todo eso que yo tracé en la etapa de preinversión y en la etapa de inversión, lo voy a poner ya a rodar. Y es allí donde viene o donde entra la famosa dirección o gestión del proyecto, donde yo comienzo a poder ejecutar todas las acciones que yo plasme aquí en la etapa de inversión de acuerdo a un cronograma y los comienzo aquí a poner en funcionamiento para poder alcanzar los objetivos propuestos. Una vez puesto en marcha ese proyecto, pues yo me tengo que ir a donde viene la etapa de ¿qué? De evaluación, que es donde yo comienzo a revisar todos los indicadores con el fin de verificar que los objetivos se estén cumpliendo. Comienzo a evaluar los resultados, si esos resultados se están dando, y comienzo a revisar cuál es el impacto que está causando el proyecto dentro de esa comunidad que yo escogí que tenía esa necesidad. Eso está muy claro. Yo la tengo clara, no sé si a ustedes les quedó clara. Profe. Sí, profe. Dime, ¿quién me iba a hablar?
Sí, es que al principio es que se me estaba cortando mucho la conexión. O sea, eso es teniendo en cuenta de que ya uno tiene el capital para empezar todo el proyecto, ¿cierto? Teniendo en cuenta que va a haber gastos de trabajadores y materiales y todo eso, ¿cierto? Bueno, si usted no tiene el capital, ¿en qué etapa va la consecución del capital? ¿En la primera? ¿En cuál etapa? Lo último ¿Qué sería es la etapa de inversión? Profe, al final, cuando usted ya vaya a hacerlo la inversión. Usted tiene esto, ¿en qué etapa va? Etapa de preinversión. ¿Será? Mejor información hombre, más costo. En la fase de factibilidad. En esta etapa de inversión, usted hace las proyecciones, presupuesto. Porque es que usted no puede salir a conseguir un préstamo sin saber realmente cuánto necesita. ¿Sí o no? Sí, es correcto. En la etapa de inversión, usted elabora todos los cálculos y hace el estimado de qué recursos son los que requiera. En la etapa de operación, usted tiene que salir a buscar esa plata, porque es poner a rodar el proyecto. Es buscar a ese socio capitalista, es buscar ese capital de trabajo. ¿Sí? ¿Y eso hace parte de quién? De la gestión. ¿Y esa qué etapa? Etapa de operación. ¿Sí? Entonces tenemos hablar de la clasificación de los proyectos. Yo he venido hablando que esa clasificación de los proyectos se pueden clasificar en dos: proyectos de inversión privada y proyectos de inversión social. Entonces, en los proyectos de inversión privada yo puedo tener, por ejemplo, generación de valor, y la generación de valor se puede dar en la creación de nuevas empresas, ampliación del portafolio de productos de la empresa, crear proyectos que me permitan a mí la supervivencia de las mismas empresas, generar alianzas estratégicas, meterme en una nueva línea de negocios, etcétera, 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 que son proyectos de inversión privada. Están los proyectos de inversión privada de categoría especulativa, que es donde yo digo, mire, voy a meterme en el cuento, voy a ser comercializador, voy a ser productor. Sucedía voy a poner un ejemplo de Bavaria. Bavaria ya no es Bavaria, la producción de cerveza está a cargo de SADMiller, que es una cervecera, pero SADMiller le paga unas regalías a Bavaria por seguir explotando el nombre de Bavaria y sus diferentes marcas. Corona dijo, mire, para nadie es un secreto que el mercado cervecero en Colombia es un sector protegido, porque los aranceles para poder ingresar cerveza del exterior sigue siendo unos aranceles muy altos, lo cual ha impedido que cervecerías extranjeras puedan llegar a nuestro país. Corona quiso incursionar en el mercado, y cuando quiso incursionar, pues todos esos aranceles no le daban para que una cerveza Corona estuviera por debajo de los 8.000 pesos. Entonces, dentro de una jugada muy hábil, Bavaria le dijo, venga, el mercado cervecero lo estoy dominando yo en Colombia y podemos hacer una alianza estratégica y yo puedo adquirir los servicios de comercializar la Corona bajo el portafolio de servicios que tenemos nosotros. Y así fue como se hizo. Entonces, Bavaria está explotando la comercialización de la cerveza Corona, y es así como tenemos hoy en día, podemos encontrar en algunas tiendas o en algunos bancos la cerveza Corona en 4.000 pesos. Sigue siendo cara por encima de otras cervezas como la Poke, la Costeña, la Águila, pero ya
debido a esa negociación y que se buscó la figura de cómo bajar unos aranceles dentro de un mercado que está protegido para proteger los intereses del Grupo Santo Domingo. Encontramos de que esa fue una salida para que ese producto pudiera penetrar un mercado como el colombiano. Entonces, esos son proyectos que están dentro de mercados intermediarios o no intermediarios. Esos son ejemplos claros. Y nos vamos para el otro lado, que son los proyectos de inversión social. Normalmente los proyectos de inversión social son todos aquellos proyectos que tienen que ver con la parte del gobierno. Entonces hablamos de proyectos de infraestructura, como por ejemplo comunicación y transporte, los proyectos eléctricos, caso Hidroituango, EPM, proyectos de acueducto y alcantarillado. Y si nos vamos a proyectos de inversión social, de desarrollo social, encontramos todo lo que tiene que ver con cultura y turismo, educación, salud y bienestar. Y aquí están ganando mucho terreno la famosa economía naranja. Y economía naranja pues reúne todo lo que es cultura, turismo, educación. Y son proyectos que hoy en día están siendo objeto de una participación importante en regalías. Entonces, si a usted le dicen, ¿cuántas etapas contiene un proyecto? ¿Usted qué me va a decir? 4. 4, ¿cuáles? Uy. ¿Cuáles? En la preinversión, la inversión, la operación, la evaluación spot. Correcto. Deme un minuto. ¿Aló? Bueno, y entonces, 4 fases, 4 etapas, perdón. ¿Etapa de qué? Preinversión. La que sigue es la etapa de qué? Inversión. La etapa de inversión. Operación y evaluación. Bueno, ¿y qué cualidad tiene la etapa de preinversión? ¿En cuántas fases se divide? En 3. En 3, ¿cuáles son? Perfil. Ajá. Prefactibilidad y Prefactibilidad. Factibilidad. ¿Y los proyectos cómo se pueden clasificar? Privados y públicos. Proyectos de inversión y proyectos sociales. Si quieren, aquí yo tengo inversión privada, pero ustedes pueden, en los libros encuentran proyectos de inversión y proyectos sociales. Pare de contar. ¿Listo? Entonces, miren, dentro de los pasos para la generación de un proyecto, vamos a encontrar que en la fase de perfil o gran visión viene la idea del proyecto, esos análisis de los entornos, análisis de las oportunidades para satisfacer esas necesidades. Eso va en la fase de perfil. En la fase de factibilidad o anteproyecto, ¿sí? Y entonces aquí ya tiene similitud como con nuestro trabajo de grado, hablamos del estudio del proyecto, hablamos de la evaluación del proyecto, la decisión acerca del proyecto, si se aprueba o no se aprueba para seguir adelante, y después encontramos la realización del proyecto, que ya es el proyecto definitivo, que es acá donde nosotros queremos llegar. Entonces, y esto más o menos va a ser, si así lo decidimos, nuestro trabajo final. Esa sería como la estructura de nuestro trabajo final en un momento dado. Denme 2 minuticos, atiendo a una persona que me llegó acá y ya soy con ustedes, ¿vale? Reforma 1990, tenemos un sistema de salud vigente
llevamos 30 años y de los cuales consideramos que ese proyecto, que ese sistema de salud, como lo hablaba una compañera ahora, no es lo más apropiado para los colombianos, y sin embargo seguimos. Yo creo, ojalá algún padre de la patria llamado congresistas, senadores o representantes se den cuenta y propongan de que tenemos que implementar un nuevo modelo de salud en Colombia que satisfaga las necesidades de todos los colombianos. Y ya, que he enganchado este modelo, porque está demostrado que realmente no va. Pero bueno, entonces miren, en la reforma laboral, entonces por allá en el año 2005, siendo congresista Horacio Serpa planteó un modelo de reforma laboral, y Serpa decía que ese modelo era pasar la jornada laboral colombiana de 8 horas a 6 horas. ¿Con qué fin? Con el fin de incrementar la productividad. Y se basaba en dos cosas. Mire, decía, una empresa productora que trabaje por turnos, pues si trabaja los 3 turnos, 3 por 8, 24, ya no va a necesitar 3 turnos de trabajo, sino que va a necesitar 4 turnos. Ahí estamos ampliando la oferta laboral y van a haber personas, o las empresas se van a ver en la necesidad de tener de contratar más personas, y al contratar más personas, pues van a haber poder adquisitivo dentro de ellas, y las personas al tener poder adquisitivo pues van a salir a comprar, y al salir a comprar pues va a incrementar la demanda de los productos. Entonces se vuelve como un ciclo vicioso. Ese proyecto no tuvo éxito. ¿Por qué? No sé. No tuvo acogida dentro de los congresistas. Entonces, mire, si yo voy a tratar una reforma laboral, ¿qué debo hacer? Pues debo ir a revisar ese proyecto. Que es muy arcaico. Sí, pero miremos a ver en qué consistía. Entonces, mire, son antecedentes que yo debo tener en cuenta. ¿Para qué? Porque eso se convierte en el punto de partida para lanzar mi proyecto, o sencillamente para tener en cuenta algunas cosas por las cuales se pudieron llevar a errores y que los cuales no debo cometer yo en la formulación del mío. Después viene la formulación de los objetivos. Y esa formulación de los objetivos es lo básico. ¿Por qué? Porque los objetivos son los que me van a marcar a mí, o se convierten en esa ruta de navegación para poder desarrollar allí todas las estrategias y todas las acciones que yo voy a implementar para poder alcanzar el mismo. Entonces, esos objetivos se convierten en esos visión futurista hacia el cual yo quiero llegar, lo que yo quiero desarrollar con ese proyecto. Esos objetivos, pues sencillamente, fuera de qué condición deben reunir, los objetivos, ¿cómo deben ser? ¿Cómo deben ser los dos? Deben ser medibles. ¿Qué más? Verificables y alcanzables. ¿Sí o no? Entonces, fuera de esas 3 condiciones, yo me debo preocupar de 3 aspectos básicos dentro de los objetivos para un proyecto. Primero, verificar que existe un mercado potencial y satisfecho y que es viable. Entonces, sea un proyecto de inversión o sea un proyecto social, yo debo tener en cuenta, primero, que existe una población que está presentando una necesidad y que esa población necesita que se le brinde una solución. Es primer objetivo. Entonces, yo ayer veía en las noticias como en Casanare comenzaron a construir un puente y dejaron la estructura hecha, pero no construyeron el puente. Y los padres de familia con los niños siguen atravesándose con el agua al cuello para poder llevarlos, para poder pasar de un municipio a otro, de una acera a otra. Entonces, uno dice, bueno, pero uno encuentra de que aquí hacen puentes peatonales
sin ninguna necesidad, porque al lado está el semáforo. Entonces uno dice, mire, identifiquemos primero que existe una población y que existe una población con necesidad. Primer objetivo. Segundo, demostrar que existe la tecnología o que existen los recursos económicos o los recursos, no hablemos de económicos, existen los recursos para poder desarrollar ese proyecto. Y lo tercero que yo debo plantear dentro de obtener en cuenta en el planteamiento de esos objetivos es demostrar que existe una rentabilidad económica o social de su realización. Entonces, una rentabilidad económica, allí me una rentabilidad económica, que ese proyecto va a generar utilidades futuras. Entonces usted me dice, pero si es social, demostrar de que ese proyecto va a traer unos beneficios sociales para la comunidad. Entonces, como planteaba yo, si yo les construyo el puente a esas personas, ¿cuál es la rentabilidad social? Pues la rentabilidad social es que voy a contribuir a mejorar voy a contribuir a que esas personas no se vayan a exponer de pronto a que el río crezca y se lo lleve. Voy a contribuir de que esas personas ya no tengan que andar con una maleta debajo del brazo para que una vez pase el río se puedan cambiar. Accesibilidad para estudio de la población infantil. Voy a mejorar la movilidad de esas personas. Entonces, esa es la rentabilidad social a la cual yo me hago referencia y a los cuales los objetivos le deben apuntar. ¿Sí? Entonces, aquí vienen los 4 estudios de los cuales yo había enumerado en esta parte de acá. Aquí. El estudio, el análisis de mercado, el análisis operativo, el análisis económico y el análisis socioeconómico. Por acá tengo unos chats. Voy a revisarlo un momentico, a ver qué me quieren decir mis amigos del chat. Mi mercado objetivo, o cuál es la población vulnerable, o cuál es la población que se va a beneficiar de ese proyecto, pues yo tengo dos maneras de adquirir ese conocimiento. Primero, a través de las fuentes primarias y a través de las fuentes secundarias. Entonces, recolectar información a través de las fuentes primarias o secundarias. ¿Cuáles son las fuentes primarias? Las fuentes primarias son cuando yo soy el que recolecto la información. Entonces, estoy tirando directamente a la fuente y yo mismo estoy haciendo los estudios de recolección de información. Y la fuente secundaria es cuando me baso en informes o proyectos que se han hecho anteriormente y a partir de allí comienzo a construir la información que yo requiero para efectuar el mío. ¿Sí o no? Profe, una pregunta sobre las fuentes primarias. Ajá. ¿Es como cuando yo hago trabajo de campo y levanto información? Exactamente. Ok, gracias. Entonces, por ejemplo, mire, yo puedo ir a un restaurante que yo no conozca. Y yo lo primero que observo es el parqueadero. Y miro el parqueadero y comienzo a revisar qué clase de vehículos o qué vehículos hay en el parqueadero de ese restaurante. Y a partir de ahí ya estoy elaborando una información. Me estoy dando una idea de más o menos qué tipo de restaurante me voy a encontrar, cómo van a ser sus precios, qué tipo de personas me voy a encontrar. Puede que me toca que entrar, ahí formulo una hipótesis. Yo puedo decir, yo llego y voy a un restaurante y el peor carrito es el mío, entonces yo digo, uy, madre, puede ser costoso. Ya entra una hipótesis que tengo que entrar a verificar si es verdad o es falsa. Entonces, listo. Entonces, y nadie me está diciendo, es un método que lo estoy utilizando yo para recolectar información. Pero si alguien me dice, vaya a La Pampa, que La Pampa es un buen restaurante, los precios oscilan entre 75, 100 mil pesos, yo digo, bueno, ¿qué fuente de información estoy tomando ahí? Secundaria. Entonces, dentro del estudio de mercado, yo debo contemplar de dónde va a recolectar la información y debo saber qué variables son las que yo debo construir para poder desarrollar mi proyecto. Entonces, yo digo, mire, que el proyecto puede consistir en generar un producto, en generar un resultado o generar un servicio. Entonces, ahí comienzo a decir, bueno, ¿cuánto dinero?
cuánto es el precio, si lo que voy a sacar si el proyecto es sacar un producto al mercado, entonces a qué segmento de mercado va a ir dirigido, cuánto es el precio que le puedo colocar a ese proyecto, cuánto va a ser el margen de utilidad que yo busco, las condiciones, cómo va a ir el empaque, cómo lo voy a comercializar, cómo lo voy a dar a conocer. Todo eso va en el estudio de mercado. Después viene el estudio técnico. Y en el estudio técnico, pues armo me debe llevar a la planeación de cuáles son los recursos que yo debo tener en cuenta para poder cuantificar o para que yo voy a necesitar para poder entrar a desarrollar un proyecto. Entonces, si yo necesito una planta de producción o si yo necesito de pronto un local para poder vender mis productos o necesito una oficina para poder montar mi consultorio, dónde lo voy a montar, ¿sí? Dónde la mejor localización, cuáles van a ser los procedimientos que van a abarcar cada uno de los procesos, cuál va a ser la estructura que yo le voy a dar a ese proyecto, va a haber un director de proyecto, van a haber unos coordinadores, comienzo a armar cuáles son los aspectos legales que yo requiero, cuál es la materia prima, cuáles son los recursos, qué maquinaria de equipo necesito. Todo eso lo armo en donde, aquí en ese estudio técnico. Una vez conocido ese estudio técnico, pues paso al estudio económico. Y ese estudio económico me debe llevar a, una vez conocido las necesidades de los recursos, hacer esas proyecciones en cuanto a costos totales, calcular cuánto va a ser la inversión inicial, cuál va a ser el capital de trabajo, cuál va a ser la tasa de rendimiento, si hay cabida para ella, cuál es el flujo neto de efectivos, cuáles van a ser los métodos de depreciación, cuáles son los montos para poder amortizar si tomé la decisión de tomar un crédito, pues cuál es el sistema de amortización, cómo lo voy a pagar. Eso viene acá en ese estudio económico. Una vez realizado ese estudio económico, pues voy a la evaluación económica. Y esa evaluación económica me debe llevar a trabajar con los indicadores básicos, como es la famosa TIR, que la TIR, ¿qué es? Tasa interna de rendimiento o tasa interna de retorno de esa inversión, y el valor presente neto, que es lo que me dice a mí en cuánto tiempo voy a recuperar esa inversión. Entonces, eso es la parte de la evaluación económica. Para llegar a un último análisis, que ese es el análisis de la administración y riesgo. Entonces, en ese análisis de administración y riesgo, normalmente uno trabaja un análisis de sensibilidad, y ese análisis de sensibilidad lo que me lleva es a decir, mire, a plantearme ciertos escenarios, y en esos escenarios lo que yo estoy buscando es, bueno, ¿qué sucede en el evento de que esta variable cambie? ¿Qué sucede en el evento de que esto suceda? Entonces, hace uno ese análisis de sensibilidad para saber cuáles son los riesgos a los cuales está expuesto ese proyecto. Recuerden que yo les he dicho que por más que yo haga un ejercicio muy juicioso y serio de formulación y evaluación de proyectos, siempre va a haber un riesgo. Yo no le puedo garantizar a nadie que su capital, que su inversión va a estar 100% segura. Yo lo que le puedo garantizar a usted es que con el estudio de formulación y evaluación, lo que estoy es contemplando todos los escenarios posibles con el fin de disminuir el riesgo a su mínima expresión. Entonces puedo tener análisis de consecuencias, análisis de probabilidad, análisis preliminares, valoración de los controles y análisis de la incertidumbre y sensibilidad. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, en las diapositivas que están en la plataforma, hacía falta las diapositivas de las fases del proyecto. Listo, esa la activo ahora.